Las enfermedades de Teresa de Ávila. En 1538, a los 3 años de entrar en la Encarnación, aparece en ella una enfermedad melancólica, una depresión que padeció y la arrastró en su juventud. Y los síntomas y enfermedades somáticas prolongados los 20 años que pasó dividida entre el mundo y Dios, según ella misma relata en su autobiografía. Una condición del ser humano es la de enfermar, y el desajuste emocional y la enfermedad pueden aparecer en cualquier momento a cualquier ser humano a lo largo de su vida. Se relacionan insatisfacción personal y problemas de salud, con relación a la comunicación con los demás, porque tenía tristeza, abatimiento, soledad y desconfianza, dificultad para alimentarse, insomnio y sentimientos de culpa. Síntomas corporales de los que hoy llamamos fibromialgias, síntomas motores, los síntomas que hoy llamamos síntomas disociativos, con lo cual el diagnóstico es una depresión completa. El famoso neurólogo francés Jean-Martin Charcot, precursor de la psicopatología, habló de histeria sin más explicaciones. Según explica Goetz en 2003, Charcot prácticamente no escribió un solo libro en su vida, y la mayor parte de sus ideas las conocemos a través de los 21 prólogos de otros tantos libros, 11 de sus discípulos y 10 de otros autores no relacionados. Santos Novoa atribuye a la histeria la enfermedad de Teresa, pero ya Gregorio Marañón no comparte en absoluto estos diagnósticos, y Marco Merenciano, Poveda Ariño y López Ibor, en un simposio sobre Santa Teresa, llegan a decir que no se puede atribuir a Teresa de Ávila ningún proceso mental debido a su gran lucidez y mente clara y perfecta que poseía. Los episodios de fiebre, alteración de conciencia, desmayos y mal de corazón, morbucordis, Esteban García, neurólogo, afirma que es un tipo de epilepsia muy rara, pero no describe clínicamente ese tipo de epilepsia para explicar el coma sufrido durante 4 días por Teresa. Y así no convence a otros investigadores médicos, ya que la epilepsia se produce a lo largo de toda la vida y más en esa época que no existía medicación para esa enfermedad. Avelino Senra Valera, catedrático de Medicina Interna y gran humanista, en su magnífico libro Las enfermedades de Santa Teresa, hace un estudio pormenorizado sobre el origen de los datos clínicos, ya que la historia clínica de Teresa de Ávila se ha realizado a partir de su salud, de su autobiografía, que es una de sus obras maestras, el libro de su vida, en donde nos cuenta todas sus enfermedades y vivencias espirituales, comentadas por muchas cartas y las alusiones a sus contemporáneos como el padre Rivera. En 1538 es una monja de 23 años, lleva 3 años en el monasterio que no es de clausura, con cambios y limitación propia de la nueva situación. Sin embargo, los alimentos consumidos procedían de los huertos familiares y padece una infección crónica con fiebre intermitente durante 1 año y medio de probable origen alimentario, tal como lo define la propia enferma. Tiene desmayos, lipotimias y dolores precordiales muy intensos y pasó el primer año muy afectada. Tiene una pericarditis cuya secuela fue la cicatriz observada en su corazón.
Se fue a ver a la curandera de Becedas, que la trató en la primavera de 1539 con purgantes intensos diarios durante 3 meses, lo cual empeoró seriamente la situación, y dice que se le encogían los nervios por posibles espasmos musculares, con fiebre continua e intensos dolores acompañados de una tristeza muy profunda. Regresó a Ávila en agosto en muy mal estado, peor que cuando se marchó a Becedas, de forma que los médicos la desahuciaron y la consideraron tísica. En esa época, tísica era sinónimo de desahucio. Padecía intensos dolores desde los pies hasta la cabeza, pero el sufrimiento lo aceptó con una gran resignación. El 15 de agosto de 1539 cae en un estado de coma profundo, precedido de convulsiones en toda regla, acompañada de mordeduras de lengua. Este estado de inconsciencia es lo que llamamos con el nombre de coma. Es un coma profundo, nivel 3 de la escala de Glasgow. Apertura ocular, ninguna. 1. Respuesta verbal, ninguna. 1. Respuesta motriz, ninguna. 1. La puntuación normal en una persona sería de 15 puntos. Menos de 9 puntos indicaría ya una gravedad en el estado de coma. Y ella puntúa con un 3. Quiere decir que es un coma profundo. No respondía a ningún estímulo externo. Las convulsiones epilépticas o sintomáticas pueden seguirse de un estado comatoso, es cierto, pero de unos 3-4 minutos, y nunca sobrepasa el estado comatoso post-convulsivo las 3 o 4 horas. Y esta larga duración del coma, 4 días, solo se puede explicar por una lesión neurológica reversible, y acreditan que es un coma profundo la presencia de cera derretida en los párpados, incendio de su cama y el considerarla muerta por todos los que la rodeaban menos su padre. No llegaron a enterrarla viva por la tenacidad de su padre, que entendía de pulsos y decía una y otra vez: esta hija mía no está para enterrar. Tuvo la sepultura abierta día y medio. Hicieron el funeral en uno de los monasterios, pero volvió en sí a los 4 días, el día 19 de agosto de 1539, cuando despierta, se encuentra con mordeduras de la lengua y con intensos dolores y cierta obnubilación postcomatosa. Quedó después de aquellos días de coma con una serie de síntomas clave. Primero, sufría un tormento por el dolor. Segundo, la lengua mordida. Tercero, faringoesofagitis con flaqueza, como ella dice, de modo que no podía pasar agua. Estaba, como ella refiere, descoyuntada. 5. Tenía un gran desatino en la cabeza. 6. Estaba encogida como un ovillo, posición del síndrome meningeo. No podía mover ni las manos ni los pies, salvo un dedo de la mano derecha. 8. Tenía dolor cuando la tocaban o la movían. Todas las molestias de postración le duraron desde agosto, que estamos, hasta la Pascua florita siguiente. Pero los dolores en ocasiones cesaban con el reposo. 9. Pero los fríos de las fiebres ondulantes, intermitentes, cuartanas dobles que le quedaron eran insufribles. Y 10. Tenía una falta de apetito, una anorexia. La infección crónica que sufrió le afectó al sistema nervioso central, produciéndole una meningoencefalitis, al sistema nervioso periférico, produciéndole una radiculitis generalizada. La fiebre persistió durante mucho tiempo después del estado comatoso. Durante varios años después de esto, ya no cuenta nada de su enfermedad.
ni de su dolencia, con lo cual se supone que las ha superado. Ni en sus cartas ni en el libro de su vida. Pero durante este periodo lo pasó francamente muy mal debido a sus enfermedades orgánicas. Y la conclusión diagnóstica, y que no hay la menor duda, es que padece una infección crónica cuya fase álgida dura entre 15 meses y 2 años, que inicia con un síndrome que identificamos también como pericarditis, un dolor cardíaco y síncopes y fiebre permanente relativamente bien tolerada, que en ocasiones era ondulante, haciendo picos, con un cuadro indiscutible de meningoencefalitis que cursa con coma profundo, precedido de convulsiones sintomáticas, dolores radiculares, parálisis, faringoesofagitis, síntomas postcomatosos con irritabilidad al contacto y posición de gatillo típica del síndrome meningio. Padece también la enfermedad de Parkinson, que le comienza a los 50-51 años, y cefaleas permanentes con ruido y debilidad para actividades cerebrales. El dolor cardíaco que padeció en este momento, en los años esto que estamos comentando, solo puede deberse a una pericarditis, porque el infarto o la angina no suelen aparecer en edades tan tempranas, tenía 23 años. La fiebre reumática es improbable porque no tenía valvulopatías, ya que si se las hubiera tenido, no hubiera vivido 67 años con una vida tan agitada como la que tuvo. La pericarditis tuberculosa tenía un pronóstico muy malo en aquellos tiempos, y la tuberculosis meningea es muy grave incluso hoy día, y no hubiera sobrevivido a ella. Las fiebres subagudas y crónicas pueden tener varias causas. Primero, fiebre tifoidea, que habitualmente dura 4 semanas y es una fiebre elevada, con complicaciones y síntomas que no aparecen en la santa. Al principio Santa Teresa tuvo fiebre moderada y nunca la fiebre era el síntoma ni su molestia sobresaliente. Otra posible causa de la fiebre ondulante sería el paludismo, pero también es una fiebre alta o muy alta, de más de 40 grados, y los intervalos de fiebre se encuentra bien, salvo que tenga anemia, con lo cual el paludismo no es probable tampoco. No está enferma, nunca llegó a estar bien de todo, ni el primer año ni los años sucesivos, y el paludismo no suele producir nunca ni complicaciones cerebrales ni complicaciones cardíacas. Por otra parte, Ávila no era un territorio palúdico y no creo que hubiera casos endémicos ni de los mosquitos para permitirlo. Por lo tanto, descartado este diagnóstico, no parece lógico. Otra posibilidad sería analizar la posibilidad de un linfoma maligno o tipo Hodgkin, que puede causar con fiebre intermitente, pero las causas virales de fiebre son agudas y de corta duración y no son aplicables en nuestro caso. Otra posibilidad sería la cisticercosis, la tenia solium, una enfermedad producida por la ingesta de carne de cerdo. Pero en esta enfermedad se producen una media de 11 convulsiones al año, con lo cual descartamos al que lo hubiera padecido Teresa, que solamente tuvo una convulsión. Y otras enfermedades además que pueden producir fiebre reumática, o sea, fiebre ondulante, serían la fiebre familiar mediterránea, las fiebres por etiocolanoloma, diversas septicemias, tularemia, en fin. Pero la fiebre ondulante más prolongada, con una duración sin tratamiento y de alrededor de 2 años, se produce en la brucelosis o fiebre de Malta, que es una fiebre de intensidad moderada, de alrededor de 38 grados y con muy poca repercusión sobre el estado general del enfermo. Gregorio Marañón dice que de un modo muy afectado, la fiebre puede ser el único síntoma en la brucelosis y en general es muy bien tolerada. En Castilla la llaman fiebre tonta. Yo he visto a algunos enfermos en el campo trabajar como los sanos con la brucelosis. Y además la brucelosis suele acompañarse de dolores articulares y neuríticos y de espondilitis. La fiebre de Santa Teresa coincide en todos los aspectos clínicos de la fiebre de la brucelosis, seriamente agravada además por el brutal tratamiento a que fue sometida en Becedas, y así pues
concluimos que la infección más probable, y este diagnóstico es una hipótesis altamente probable, es la de una brucelosis agravada por los purgantes y las sangrías. Un buen número, explicaría un buen número de síntomas cerebrales con secuelas por las brutales sangrías a las que fue sometida.